¿qué tal? Bienvenidos a Economía Social. Muy buenas noches, yo soy Claudia Villegas desde la Ciudad de México y este es el programa de Economía, Negocios, Finanzas, Economía Social del canal del periodista Julio Hernández Astillero. Les damos la más cordial bienvenida en la producción Juan Manuel Ramírez y hoy vamos a tener una invitada especial. Yared Arciniega, que es colaboradora de la revista Fortuna, ha sido productora en este programa y está asignada por la revista Fortuna a cubrir Presidencia de la República. Todos los días, de lunes a viernes, está ahí en la conferencia mañanera. Voy saludando rapidísimo a quienes se conectan y son muy cumplidos y llegan muy temprano. Manuel Sierra, Tanislao, qué gusto, Clara Sánchez, buenas y frías noches. Sí, fíjense que ayer acá en la Ciudad de México, allá en el centro, tuve que ir a dejar unas cosas que necesitamos para un evento que estamos organizando. Eran las 6 de la noche y había 25 grados. A mí me llamó muchísimo la atención, pero hoy sí, hace mucho frío acá en nuestra hermosa Ciudad de México. Y hoy vamos a platicar sobre Ricardo Salinas Pliego. Este es un tema, amigos y amigas, que hemos estado investigando en la revista Fortuna, en Proceso. Bueno, desde el Financiero les cuento. Desde el Financiero he tenido la oportunidad de darle seguimiento a la carrera empresarial de Ricardo Salinas Pliego. Don Ricardo, como le dije una vez cuando me contestó un tuit para decirme que a mí qué me importaba si él podría comprar o no Banamex, le contesté, don Ricardo, es que sus empresas son públicas y de ahí creo que le gustó el don Ricardo, que es pues una contracción, son siglas de origen noble en el buen español. Don, eso significa de origen noble. Pero a mí me gusta mucho el don porque es una señal de respeto y también una señal de que no es nada personal. Los periodistas no tenemos nada personal. En algún momento, déjenme decirles que en el periódico El Financiero nosotros revisamos allá por la década de los 90 con mucho interés la carrera de Ricardo Salinas Pliego. Había comprado el grupo de medios estatales del gobierno federal, había comprado el canal 13, en esa época todavía no tenía o no había logrado quedarse con la señal de canal 40 y lo fui a entrevistar. Allá en sus oficinas ya estaban en el Ajusco y me acuerdo que me dijo algo, en Electra vamos a vender desde una licuadora hasta un coche o una casa. Yo no me imaginaba para ese momento que iba a vender en realidad los famosos autos que FAW, que después pues ya no se pudieron importar, ya no había refacciones y quedaron pues hechos chatarra. Los que compraron un auto pues fue una mala experiencia. Y miren cómo han pasado varias décadas y no nos imaginábamos en ese momento, primero que las empresas de el señor Ricardo Salinas Pliego iban a ser privadas, iban a salir del mercado de valores, porque él es un amante del mercado de valores. Él pues hizo la compra del paquete de medios y también logró pagarla a través de una colocación pública inicial, una oferta pública inicial, OPI, le dicen en el mercado de valores. Y después, bueno, este fue el caso de TV Azteca, por eso TV Azteca no forma parte de la controladora Electra, y luego pues fue creciendo el grupo Electra, que él me cuenta en aquella entrevista en el periódico El Financiero, les digo que en la década de los 90, que el grupo con el que se recupera Grupo Salinas y Rocha, que se va al proceso de bancarrota, en algún momento se llamó Ave Fénix, porque resurgió de las cenizas. Me acuerdo muy bien que me platicaba todo eso. Y bueno, pues ahora, varias décadas después, observamos que Grupo Electra, que tiene como controladora a Banco Azteca, a las cadenas de tienda, a Total Play y el negocio de las motocicletas,
se va a convertir en una empresa privada. Y les hago tanto énfasis en esto porque ahí está la clave de lo que pasó en estos días con pues el derrumbe del valor de las acciones de TV Azteca. Pero antes de seguir platicando, voy a saludarlos y les agradezco muchísimo que estén aquí y después le voy a dar la bienvenida a nuestra querida Yaret Arciniega. Está Clara por aquí, Lolita Dalbert, ¿cómo estás? Arturo, saludos desde Querétaro. María del Carmen Otero, gracias por estar aquí. Dice, excelente economista Claudia Villegas. Estoy en proceso de ser economista, querida María. Por ahora, pues solamente soy periodista, estudié periodismo, comunicación, una maestría en comunicación, una maestría en periodismo y políticas públicas, varios diplomados en finanzas y el más reciente, un diplomado en el CIDE por resolución de conflictos y el más reciente, la especialidad en indicadores financieros. Espero pronto poderles enseñar el título de economista porque estoy en eso, estoy en los exámenes y espero pronto. Alan Sánchez, maestra, ya te tocaba dar la primicia. Miguel Castro, nada personal, como novela o como canción. Sí, por cierto, la telenovela de TV Azteca, Nada Personal, que protagonizó, no me acuerdo qué actriz, si tienen por ahí el nombre, pero muy buena actriz, y que TV Azteca rompió el monopolio de las telenovelas con Epigmenio Ibarra, por cierto, muy buenas telenovelas. En estos momentos todo es obvio cuando se dice, pero nadie lo ve. Y usted dio gala de experiencia y profesionalismo y tremenda coordinación con su equipo de trabajo. Ay, Alan, muchas gracias. Fíjense que yo pensé en quedarme callada, como muchas veces, frente a los fenómenos vinculados con Ricardo Salinas Pliego, por varias razones. De verdad, ahora para este programa les comento que tratamos de invitar a expertos en evaluación de activos, analistas del mercado de valores, que tenemos muchos amigos, afortunadamente, en las casas de bolsa, abogados expertos en mercado de valores, y pues la respuesta es, ay, Clau, te lo agradezco mucho, pero sobre ese tema no quiero hablar. Entonces, yo también pensé dejar pasar el tema, pero cuando vi que se estaba haciendo una interpretación como de, ay, Ricardo Salinas Pliego ya está quebrando su empresa, hay que salir de Banco Azteca. Me pareció que por responsabilidad de una periodista que ha seguido la carrera y las operaciones de don Ricardo Salinas Pliego, yo tenía que dar mi opinión, pero no solo mi opinión. María Luisa Aguilar, que es nuestra editora de Mercado de Valores, que fue reportera en Reuters, reportera en Reforma, reportera en Infocel, editora en El Economista, pues ayer a eso de las 8 o 9 de la noche nos sentamos a platicar, ella tenía algunas fuentes, yo otras, y escribimos esta nota que a lo mejor Yaret y Juan Manuel nos la pueden compartir, que donde estamos previendo, donde estamos adelantando que habrá un problema con los minoritarios. Y hemos titulado el caso de Ricardo Salinas Pliego, una prueba para la nueva ley del mercado de valores. Y no porque la nueva ley del mercado de valores, que ustedes saben que fue impulsada muy fuerte por la Secretaría de Hacienda, por Gabriel Llorio, por María Ariza, por Jorge Alegría de la Bolsa Mexicana de Valores, tenga cosas especiales respecto a los minoritarios. Lamentablemente no se hizo mucho énfasis en eso porque el esquema, ya saben ustedes, es de tener emisoras con un esquema más simplificado para poder tener más emisoras, más opciones, más empresas públicas. Entonces, quisimos enfocarlo por la ley del mercado de valores, porque este es un pésimo precedente si un hombre como Ricardo Salinas Pliego, pues no respeta la ley, no está cumpliendo con sus inversionistas, se tiene la percepción de que a través del mercado de valores se puede violentar la propiedad de los inversionistas. Bueno, aquí Juan Manuel nos está haciendo un zoom a los precios del mercado a 5 años del grupo Electra. Ahí sí nos la dejas un poquito más abajo, Juanma, para ver los valores, o un poquito más arriba. Al revés, al revés. Miren, podemos ver cómo el valor de las acciones de TV Azteca, no se ve el cuadrante donde se ve el precio, pero les puedo decir que estaba en niveles de 1,500
y ahorita lo tenemos en los niveles de 292 pesos, 1,500 pesos. Y el momento 2021, cuando se recupera, ¿saben por qué se recuperó muchísimo? Porque los inversionistas percibían que había una muy buena relación con el gobierno del presidente López Obrador. ¿Y qué creen? Sí la había. En ese momento en donde ustedes ven cómo se dispara el precio de las acciones, digamos, 2021, yo creo que fue todo el primer semestre de 2021, era que a pesar de la pandemia, que a pesar de los pesares, y que no, que Ricardo Salinas tenía todavía para ese momento algunos contratos de la dispersión de los apoyos sociales. TV Azteca tenía publicidad, estaba en un muy buen momento en la relación con el presidente López Obrador, que desde mi perspectiva tuvo mucha paciencia. En ese momento viene la pandemia, él dice que no cierra las tiendas y para este momento ya en el SAT, Raquel Buenrostro está avisando que junto con Miguel Alemán, junto con Germán Larrea, junto con las empresas farmacéuticas, y no, farmacéuticas no fueron. Me parece que otros sectores, ¿se acuerdan que hubo todo un grupo de empresas que empezaron a pagar, pero Walmart, Cemex, FEMSA fue una de ellas? Bueno, Raquel Buenrostro dice, y está Salinas Pliego. Bueno, en ese momento comienza a bajar el precio de las acciones de Ricardo Salinas Pliego. Para él la pandemia fue un momento complejo porque había problemas de confinamiento y comienza de alguna manera a tener problemas para poder seguir la operación de sus tiendas en términos normales. Ya no tiene los contratos de dispersión porque llega el Banco del Bienestar, ya también hay temas con la publicidad porque el gobierno cambia de alguna manera la lógica de la publicidad, no quiere pagar, hay sentencia y claramente se puede ver en esta gráfica. Si tuviéramos un poquito más de tiempo podríamos ver cómo los momentos tienen que ver con las decisiones que en los tribunales administrativos y después en la Suprema Corte de Justicia le indican, señor Salinas Pliego, tiene que pagar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Yared Arciniega para que nos acompañe mientras yo les sigo explicando. Ella ha prometido que tiene muchas preguntas y vamos a hacer toda una historia, pero hoy Yared Arciniega le preguntó a la presidenta Sheinbaum, en un ratito se lo vamos a presentar, pero muy buenas noches, querida Yaret, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, maestra Claudia, y buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí para hablar del señor Salinas Pliego. Del señor Salinas Pliego. Querida Yaret, les estaba contando a nuestros amigos que pues esta historia tiene que ver con todo la situación que vivió Salinas Pliego durante el gobierno del expresidente López Obrador y que sí debe, más de 30,000 millones de pesos. Vamos a saludar y vamos a retomar algunos de los comentarios y luego seguimos con la historia y después, Yaret, nos contarás cómo estuvo tu pregunta, pero quiero hacer una recapitulación, porque hace ratito cuando estábamos presentando la nota de que viene un problema con los minoritarios, bueno, hay que decir que el CEO, que es un portal especializado en finanzas, ya nos dio la respuesta. Nosotros ayer decíamos, va a haber problemas con los minoritarios, y sí, el CEO, que es un portal que encabeza el periodista Mario Maldonado, ya adelantó que hay Afores, que está HSBC, que está una empresa de Carlos Slim participando en acciones del Grupo Electra. Y si bien es cierto que se avecina un nuevo y controversial episodio, pues no se va a avecinar con cualquier tipo de inversionistas. Les cuento rápidamente. El 27 de diciembre, los accionistas del Grupo Electra van a aprobar deslistar las acciones de Grupo Electra del mercado de valores. Tienen la mayoría, pero ahí está el otro grupo.
Entonces, lo que les contamos en esta nota es que si bien tienen todo el derecho los inversionistas de Grupo Electra encabezados por el señor Ricardo Salinas Pliego de salir del mercado de valores, porque consideran que para ellos ya no es importante, también tienen la obligación, derecho y obligación de pagar un precio justo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en los últimos días? Bueno, pues lo que sucedió brevemente, y ahí les recomendamos mucho la nota que publicamos en Revista Fortuna, porque es una buena recapitulación, sucedió que había estado la acción suspendida desde julio y había estado suspendida por un capítulo que tiene que ver con otra deuda que tiene el presidente del grupo Electra. Les voy a contar que encontramos algo muy interesante respecto a esta deuda que el presidente del grupo Electra pues garantizó con qué creen, con acciones del grupo Electra. Entonces, las garantiza con acciones y ahora dice que fueron vendidas sin su consentimiento y que por eso ante un juzgado tenía que mantener sin cotizar las acciones para no perjudicar a los inversionistas minoritarios. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió una notificación de una autoridad administrativa de un juez, qué raro, ¿verdad? El señor Salinas Pliego tiene muy buenas relaciones con las autoridades judiciales, como algún día entre 2022 y 2023 logró que un juez le dijera a los tenedores de bonos de Banco Azteca que mientras no se resolviera la crisis sanitaria y la Organización Mundial de la Salud no declarara que la pandemia había concluido, pues no iba a reiniciar el pago a sus tenedores de bonos. Díganme qué tenía que ver la pandemia. Bueno, un juez, yo quizás no sé nada, pero un juez decidió que eso iba a suceder. En tanto, la Organización Mundial de la Salud no declarara concluida la emergencia sanitaria por COVID, Ricardo Salinas no iba a pagar. Entonces, imagínense. Pero bueno, volviendo al tema, tenía yo que leer algunos comentarios, porque esto de verdad que es un culebrón, hablando de telenovelas. Bueno, gracias Alan Sánchez por tu comentario, es bien bonito que nos acostamos a las 3 de la mañana haciendo la nota, pero es bien bonito lo que nos dices. María Florencia dice, buenas noches, tripulación de Economía Social. Será un deudor dudoso, sin embargo, trinquetero, embaucador, con doble moral y abusivo con sus empleados. Ay, eso sí me han contado algunas personas que han llegado a trabajar en TV Azteca, en Electra, que a veces les ha dicho, pues vamos a reducir si quieren seguir con el empleo en algunas áreas de recursos humanos. Alicia Ravelo dice, buenas noches, querida Alicia. José Reyes, saludos desde Cadereyta. Por cierto, don Ricardo Salinas Pliego es de Monterrey, de la élite de Monterrey. Edith Elizalde nos dice, buen programa con Claudio Villegas. Muchas gracias. Alan Sánchez nos dice, me gusta más verla por acá que en Canal 11, pero qué bueno que va ganando espacios, personas como usted hace falta, periodismo económico serio, daña mucho la deshonestidad en estos temas. Sí, porque hoy, a ver, los columnistas, que algunos de ellos son mis amigos, bueno, pues no han dicho nada, dicen que está bien lo que está pasando. Yo a veces no entiendo porque no importa que cubras el mercado de valores, también tiene una responsabilidad social. Ricardo González, maestra, saludos desde Tijuana. ¿Cómo puedo comprar fortuna acá? ¿Qué libro recomienda para entender el mercado bursátil? Ay, sobre el mercado bursátil hay muy buenos libros. Te voy a recomendar varios porque creo que independientemente de lo que suceda con Ricardo Salinas Pliego, tenemos una nueva ley del mercado de valores y las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria tiene la responsabilidad de que este proceso de que Electra salga del mercado de valores sea lo más limpio posible.
Manuel Sierra, buenas noches, hermosa Claudia. Normalmente te veo y te escucho en repetición. Bienvenido, Manuel. Ana Colchero, saludos. Zacatones, dice Miguel Castro. No, Zacatones yo creo que va con Z. ¿Qué opinas, Jared? ¿Zacatones con S o con Z? De Zacate, ¿no? Ya tienes cancelado el audio. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con que va con Z. Con Z. Juan Manuel, ¿con Z o con S? Zacatones. ¿Qué opinas? ¿Quién sabe? Ya nos puso aquí. Con S, yo creo que va con S también. Buenas noches, maestra María Bedillo. Salinas Pliego lo vivió de lo rico con Salinas de Gortari y con AMLO, solo que AMLO sí le cobró y ya no quiso. Ahora Claudia decide si lo revienta o no. ¡Ay, qué fuerte! Yo diría, Alan, ahora decide la presidenta que se mantiene el impulso procesal para poder cobrarle. Sí, Edith Elizalde, arriba el dedo y por favor, muchos likes. Carlos Silva, queridas Claudia y Yared, aprendiendo mucho con ustedes, como siempre. Charlie Pata desde Puebla, les mando un abrazo. ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Ana María Vázquez nos dice, es de Charlie Pata desde Puebla, Charlie ¿verdad? de los patitas de perro, un saludo. Los patitos de perro que los entrevistaste, Yared. Juan Ramón dice, excelente programa. Jorge Rafael, y los que se creen padres del análisis de martes era. Claudia, pero sí es importante la creación de empleos de esas empresas en México. Claro, Miguel, por eso a mí me preocupó tanto que estuvieran satanizando a Ricardo Salinas Pliego y diciendo que qué bueno que quiebre, que qué bueno. No, a ver, no se debe politizar. Si el señor debe una deuda, que el SAT le cobre. Pero ¿qué tiene que ver con su concesión o con el banco? No, porque esos son empleos. Al final del día, las empresas, desde mi perspectiva, comienzan a tener su propia vida. Son entes corporativos que son orgánicos, que van creciendo, que le dan empleo a las personas. Muchos amigos periodistas tienen trabajo en TV Azteca. Ellos pues han decidido respetar la línea editorial ahí y se respeta. Lo que sí se tiene que explicar es que no se vale que se manipule el mercado de valores. Porque, ¿qué creen? Atrás vienen muchas empresas que estaban esperando la ley del mercado de valores para a través de sistemas simplificados emitir acciones. Había empresas que están, bueno, hay empresas que están esperando, que tienen proyectos de inteligencia artificial para convocar a los inversionistas. ¿Con qué confianza un inversionista pone su dinero en una empresa donde le dices, pues vas a ser minoritario, pero confía en la administración si vemos que está sucediendo esto? Yo creo, Miguel, que quizás estamos de acuerdo. Amita, buenas noches, maestra Claudia, aquí mi mamá y yo listas para la información. Ayer festejando la desgracia ajena hasta que leí su tuit. Es que es bien importante, Amita, que no festejemos solamente porque la red social nos impone un ambiente de linchamiento, de polarización, de confrontación, porque detrás hay empleos, detrás hay muchas cosas. ¿Qué veo en la caída de 70%? Los próximos días se va a ir recuperando como sucedió hoy. Yo ayer pensaba que estaba totalmente suspendida, pero no, se respetó la disposición de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque ahorita les voy a contar la historia detrás de esa suspensión que consiguió los abogados de Ricardo Salinas Pliego para mantener desde julio la cotización de Electra intermitente, más bien casi congelada, porque él decía que le habían hecho un fraude. Ahora les voy a leer eso. Dice doctor Frisby, un saludo a todas las personas, Claudia y su equipo, muy clara como siempre. Ya salió el informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la pandemia de COVID-19. Y bueno, doctor Frisby, si la OMS ya declaró concluida la emergencia sanitaria, pues podemos avisarle al juez que ya debe pagar a los tenedores de bonos de TV Azteca el señor Salinas Pliego. ¿Y Salinas está en quiebra o cómo pagaría? No, es que Salinas Pliego no está en quiebra. Sus acciones del mercado de valores solo están reflejando lo que anunció. Me voy del mercado de valores. Entonces,
las personas que no quieren quedarse ahí atrapadas o esperar a que en enero nos den un precio que no les guste, porque ¿cómo se fija un precio para una recompra de acciones de una empresa? Imagínense que América Móvil de Carlos Slim dice, me voy del mercado de valores. En ese momento, la empresa empieza a tener otra visión frente a los inversionistas, porque ya se va, porque ya no es una perspectiva de mediano plazo para que tú puedas mantener ahí tus acciones. Tomas una decisión, la vendo ahorita que está en este nivel o me espero a que en enero esté a la mitad de precio. Entonces, el señor Salinas Pliego es lo que hizo frente a la confrontación que ya tenía con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la unidad de ahorro de la Secretaría de Hacienda, de que él pedía. Fíjense lo que pedía. Como Astor Asset Management está vendiendo de manera ilegal, dice él, acciones que yo le di en garantía para un préstamo, entonces les pido que mantengan sin negociaciones las acciones, porque puede haber un fraude para los inversionistas que no solo me afectará a mí, sino también a los minoritarios. Pero ¿qué informó precisamente? Él dice fondo criminal, pero miren, Astor Asset Management, con sede en Vancouver, informó el 21 de agosto de 2024 que Ricardo Benjamín Salinas Pliego incumplió el préstamo de 110 millones de dólares, violando regulaciones del mercado de valores. Insisto, estoy citando claramente el comunicado de Astor Asset Management. Hoy tratamos de platicar con ellos. Ellos están en Vancouver, pero esperamos poder tenerles pronto una entrevista. Lo que dice Astor, una institución financiera líder, dice que son ellos, anunció que el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, una figura combativa y controvertida en la comunidad empresarial mexicana y propietario de Grupo Electra, ha incumplido un préstamo que se le hizo por 110 millones de dólares, ejecutado en julio de 2021. Por cierto, la nueva empresa Electra del nuevo milenio, también por esas fechas, 2021-2022, tenía otro crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior. Después emitiría bonos para pagarlo, pero aquí nos enteramos que tuvo otro crédito. Este incumplimiento significativo, tanto un acuerdo de préstamo como incumplió no solamente el pago del crédito, sino también regulaciones del mercado de valores. El señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego incumplió más de 15 disposiciones del mercado de valores y también incumplió disposiciones de el acuerdo con el crédito que se le entregó. Estoy traduciendo, disculpen, por la falta de pago de intereses. La compañía del señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego actuó como prestario bajo los términos del préstamo, mientras que el propio Salinas Pliego actuó como garante al pignorar 7.204.296 acciones de Electra. A pesar de las claras obligaciones bajo el sistema crediticio y las regulaciones de valores mexicanas, específicamente el artículo 50, el señor Salinas Pliego incumplió con su deber de hacer el anuncio público necesario con respecto a la pignoración de acciones para un préstamo. Es decir, él no avisó que había pignorado estas acciones al mercado de valores, hizo una transacción privada porque, ¿por qué no? Dijo, son mis acciones, pero no eran solo sus acciones, porque eran parte de una empresa que se cotiza en el mercado de valores. Dice Astor, este incumplimiento representa una grave violación de los estándares de transparencia y cumplimientos requeridos por la ley mexicana. Se financió un total de 110 millones a una entidad controlada por la empresa del señor Salinas Pliego, RBS. Es preocupante que un empresario de tan alto perfil no solo incumpla con el préstamo, sino que también no cumpla
con los requisitos reglamentarios del mercado de valores. Bueno, ahora sabemos que Ricardo Salinas Pliego está denunciando a Astor porque ellos vendieron sin su permiso, cuando él se los ignoró, estos 7 millones de acciones. Y él dice, por eso cayeron las acciones, por eso quiero que suspendas las acciones, cuando no le avisó a la autoridad. Insisto, todo esto a partir de las historias de información pública. Entonces, ¿cómo ves todo esto, querida Yaret? ¿Qué te parece? Híjole, pareciera que como lo hizo con lo de con las deudas que tiene pues con Hacienda, con todo esto, pareciera que él traza su propio camino y traza sus propias reglas, e incluso disfraza lo que hace para decir, bueno, yo lo que estoy haciendo es protegerme y proteger a la empresa, porque incluso lo dice pues en este comunicado que pudimos ver por la tarde, cuando hace esta notificación de que pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues es la que está incumpliendo o está saltándose algunas reglas. Cierto. Ahí tenemos el comunicado, Juan Manuel, si quieres compartírselo a nuestra audiencia, porque fue un posicionamiento de Grupo Electra ante Campaña Negra. Fíjense, con relación a las diversas mentiras y campañas orquestadas en su contra a lo largo de las últimas 24 horas, Grupo Electra, la empresa de servicios financieros y de comercio especializado, líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo de Estados Unidos, sí es cierto, tiene una empresa en Estados Unidos, cierto, hace las siguientes aclaraciones al público. Al día de hoy, Grupo Electra cuenta con una medida cautelar vigente emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa desde el 19 de noviembre de 2024 que ordena y exige a la CNBV mantener la suspensión de la cotización de nuestras acciones en función de que no existen condiciones para proteger a los inversionistas minoritarios y mayoritarios, misma que ha sido desacatada por la CNBV. La razón por la que no existen condiciones para ello, misma que oportunamente informamos desde el mes de julio, tanto a la CNBV como a la Bolsa Mexicana de Valores, es porque detectamos que el fondo criminal Astor Asset Management dispuso de manera ilegal de un paquete de más de 7 millones para venderlas en el mercado. Si incumples las condiciones de un crédito y me dejaste algo en prenda, pues se entiende que se puede vender, pero como tú no avisaste, ¿dónde las iban a vender los de Astor? Pues las vendieron en el mercado de valores. Y ahora dice Salinas Pliego en su comunicado, la responsabilidad ética y legal de la CNBV debió ser proteger al mercado y a los accionistas y no avalar operaciones de una organización criminal como es Astor Asset Management. Sin embargo, la CNBV, sin justificación alguna y tripulada por Alfredo Navarrete Martínez, jefe de la Unidad de Banca y Valores Ahorro de la Secretaría de Hacienda, ignoró la orden judicial y el contexto del que estaba debidamente informado, permitiendo una pérdida de valor irreparable. Hasta ahí esta historia. Esta historia continuará. El pleito con Astor. Y como ya sostuvimos, a ver, Juanma, porque ese parrafito no lo había visto, como sostuvimos la semana pasada, después de más de 30 años de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, estamos convencidos de que esta no ha logrado reflejar el valor real de los activos de Grupo Electra para beneficio de los accionistas. Y sin importar cuántas campañas y mentiras se viertan en las redes sociales, la prensa alquilada, reiteramos al público que al cierre de 2024, la compañía ha mostrado un sólido desempeño de los negocios financieros y comercial y su operación se mantiene de manera normal. Muy bien, sí es cierto, los negocios parecen ir bien, pero su principal accionista, Ricardo Salinas Pliego, como ya ha hecho en otras operaciones, tomó decisiones sobre un crédito que ignoró, de acuerdo con lo que tenemos de información de Astor, y que no lo pagó y que ahora estamos metidos en este tema. Cuando Ricardo Salinas Pliego tiene dos situaciones. Por un lado, le debe al Servicio de Administración Tributaria 33 mil millones de pesos al menos. Y por otro lado, tiene pues la situación de que Astor, no sabemos si vendió todo el paquete o lo ha venido vendiendo,
Él pide que se protejan sus acciones, que se congele la cotización para que Astor pues no pueda hacer mal uso, en sus palabras, de este paquete que él les ignoró y que él les entregó. Cuando las acciones del grupo Electra, que está en marcha, que tiene un banco, que tiene una buena participación, que tiene una empresa en Estados Unidos, que tiene el negocio de las motos, pero de telecomunicaciones, se ve afectado por esta percepción de riesgo de los inversionistas frente a ya al mayor seguimiento del SAT para que pague, y tienes a un problema con un fondo como este, él dice, ya no quiero estar en la Bolsa Mexicana de Valores, ya no me gusta, ya no juego y nos vamos. Porque este grupo no está reflejando su verdadero valor en el mercado de valores. Y cuando se caen las acciones, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que coticen y se caen las acciones, lo que había advertido Bloomberg, a lo mejor podemos por ahí, Yaret, tener la nota de Bloomberg que hicimos una recuperación. Cuando Bloomberg dice, está muy raro, en las 2 ocasiones que ha querido reiniciar la cotización, las acciones del grupo Electra, las posiciones, las posturas de compra han sido hasta 50% abajo. Y entonces se ha instalado un sistema que la Bolsa Mexicana de Valores inmediatamente desconecta la negociación para evitar estos temas de volatilidad. Ahora no entró, hace 2 días, un día, no entró el sistema porque lo que querían las autoridades es que se cotizara. Y entonces lo que vio Bloomberg es que está muy extraño que las posiciones de compra estén 50% abajo. En otras palabras, podríamos inferir que alguien quería que el reinicio de las acciones de Electra estuviera abajo del valor, pero muy abajo del valor, como sucedió. Entonces, ahora nos preguntamos, Astor, ¿en qué nivel vendió las acciones que le ignoró el señor Salinas Pliego? Astor todavía tiene acciones, las sigue vendiendo y por eso hoy se recuperó el precio. Vean esta nota que nosotros recuperamos de Bloomberg, más abajo, Juan Manuel, para ver el texto. Las acciones de la compañía propiedad de Ricardo Salinas Pliego han tenido suspensiones intermitentes en lo que va del año. Yo les decía al menos 2. Cuando reanudan su operación, tienen ofertas inferiores al 50% del valor. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Vicepresidencia Bursátil, la Unidad de Ahorro? Vean, Ricardo Salinas Pliego no es ajeno a las polémicas y la crisis. Durante décadas, el empresario se ha peleado con socios, inversionistas, reguladores, mientras construía un imperio que lo convirtió en la tercera persona más rica de México. Pero incluso para Salinas, la situación financiera actual es grave y también un poco extraña. De acuerdo con los reporteros Michael O'Boyle y Caroline Wilson. Ello se debe a que la mayor parte de sus 10.500 millones de dólares está vinculada a una empresa, Grupo Electra, cuyo valor está a punto de desplomarse en cuanto vuelva a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Bloomberg lo adelantó como 5 o 6 días antes. Porque las cosas, dice Bloomberg, se ponen raras. Las autoridades llevan días intentando levantar la suspensión de las cotizaciones impuesta en julio, solo para rendirse cuando las órdenes de compra llegan a las pantallas de negociación en la subasta de preapertura. Valores inferiores al 50% de la acción en julio. Entonces, aquí por razones de contabilidad oficial y porque las acciones han estado congeladas, siguen valiendo 943.95 pesos como cotizaban en 26 de julio, cuando él pide que congelen las cotizaciones. Vean cómo está. Yo les iba a decir, muchísimas gracias, Juan Manuel. En noviembre de 2021, las acciones de Electra valían 1,551. En 31 de diciembre seguían en niveles de 1,550. En mayo de 2022, 1,076. Y en marzo de 2023, 948.
ahora están cotizando hoy, este día, recuperando un valor de 6.47%, en 292. Yo me acuerdo que hace 2 años platicaba con el maestro Julio Hernández y estábamos bien preocupados porque había caído 4% la acción de Grupo Electra porque se había dicho que sí que tenía que pagar. 70% cae con posturas que la autoridad observó extrañas y hoy, si bien es cierto que el valor de las acciones del señor Salinas Pliego, de acuerdo con lo que valen en el mercado de valores, ahora valdrán 2.500, 3.000 millones y no los 7.000, ahora recomprar las acciones con este precio promedio podría ser más barato. Él le pagaría menos a Astor, le pagaría menos al señor Slim, le pagaría menos a HSBC. Todo esto es de lo que nos vamos a enterar cuando se haga la asamblea y se fije el precio de la oferta pública de acciones. Así que, pues esta es la historia. Si tienen preguntas, adelante, porque la hemos estado reconstruyendo. En Revista Fortuna se lo mostré a un analista del mercado de valores y me dijo, qué buen resumen. Entonces, no pretendemos más que hacer una recuperación de todos los hechos. Afore Azteca lleva varios años en último lugar de rendimiento o cambiarse de una vez, dice Oscar. Sí, Afore Azteca tiene además un contrato todavía con el sistema de administración de ahorro para el retiro, en donde ellos recuperan las afores que no han sido reclamadas y luego buscan a los dueños. Es un contrato que yo no sé cómo se lo entregaron a Afore Azteca. Sí sé, porque ellos ofrecieron el menor costo. Gerardo García dice, saludos, qué buen trabajo. Miguel Castro, Claudia, pero ¿por qué el enfoque en la riqueza del personaje en vez de impacto en los trabajadores? Sí, Miguel, tienes toda la razón. Te prometemos que vamos a hacer un trabajo sobre todo el trabajo, todo el beneficio económico que da Salinas Pliego, porque acaba de fundar una universidad, tiene las tiendas, sus bancos son los únicos que abren el domingo, su banco es el único que a veces le da una cuenta a un trabajador cuando se lo han negado en otros bancos. Creo que tienes razón y lo voy a hacer, te lo prometo, Miguel. Yaret, cuéntanos qué le preguntaste hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues en el marco de toda esta situación con don Salinas Pliego, llegamos a la mañanera a preguntarle a la presidenta cómo iban a garantizar o cómo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores iba a garantizar que se le pague un precio justo por sus acciones a los inversionistas, y por otro lado, que no podíamos dejar este tema para después. ¿Qué iba a pasar con los adeudos que tiene el señor Salinas Pliego con el SAT? Después de que ayer perdió al menos 4,000 millones de dólares. Y pues ella nos contestó, no haciendo alusión directa a la empresa o al señor, pero lo que dejó muy claro es que hizo un llamado a los jueces, a la Suprema Corte de Justicia, para resolver estos pagos pendientes, porque dice ella, sabemos que muchas de estas situaciones están paradas por los jueces, están paradas por la Suprema Corte. Entonces, a todos es parte del Estado de Derecho cumplir con nuestras obligaciones y pagar impuestos, porque pagar impuestos es parte del Estado de Derecho. Entonces hizo un llamado tanto a ciudadanos como a jueces, como al gobierno, como a los empresarios, a hacerse cargo de sus responsabilidades y llevar a cabo cumplir con este Estado de Derecho. Gracias, Yaret. Vamos a ver el video. La revista Fortuna publicamos hoy que los inversionistas del mercado de valores están preocupados por el proceso de salida de Electra del mercado de capitales. Deslistará sus acciones y ya no habrá posibilidad de tener información. ¿Cómo debe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores garantizar que se les pague
un precio justo por sus acciones y qué espera el SAT del pago de los impuestos que aún adeuda esta empresa después de que ayer perdió, al menos en el valor de mercado, más de 4,000 millones de dólares. Cabe destacar que el señor Salinas Pliego ya formó una controladora llamada Nueva Electra del Milenio, que consolida todos los ingresos de sus subsidiarias, incluyendo Banco Azteca. ¿No están en riesgo los inversionistas, Presidenta? Cuando hablamos del Estado de Derecho, porque hay quien se llena vamos a decir, quien usa como parte de su discurso el Estado de Derecho, pues es para todos y para todas. ¿Qué ha pasado muchas veces? Ya lo sabemos, que los jueces, hay una cantidad de casos que están parados por los jueces o las juezas, o la Corte, pero todos tenemos que pagar impuestos. Eso es parte del Estado de Derecho. Todos tenemos que cumplir y los jueces tienen que cumplir su parte. Los empresarios, las empresarias tienen que cumplir su parte. El gobierno tiene que cumplir su parte y las y los ciudadanos tienen que cumplir su parte. Entonces, más que nada, pues es este llamado a la Corte, a los jueces, a que resuelvan. Y finalmente, pues ahí la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no se quiso meter mucho en el tema de el desliste, la salida de Electra del mercado de valores, se concentró en el tema de los impuestos, que me parece bien, pero qué bueno, Yaret, que le comentaste de Electra del nuevo milenio, o Nueva Electra del milenio, porque hicimos un trabajo en Revista Fortuna, ¿no?, que habla sobre esta nueva controladora, Yaret. Y cómo llega a hacer uso de ella para beneficiarse de alguna forma. También, maestra, usted nos hablaba acerca de todo este proceso que viene para Electra. En resumen, ¿qué sería lo que sigue en los próximos días para Electra? Y una pregunta que nos hacían por acá era, ¿cómo va a impactar todo esto a las personas que tienen alguna deuda con Electra, que tienen, pues, en deuda algo, que sacaron algo, que deben algo? Oigan, es muy importante que si nosotros exigimos que este empresario cumpla, como decía Miguel, hay que cumplir con nuestros compromisos. Si tienen un crédito con Azteca, páguenlo, porque no solamente están cumpliendo con ese banco, le estamos dando también el ejemplo a este empresario, sino que además su buró de crédito está de por medio. Si ustedes tienen un crédito con Electra, páguenlo. Es importante hablar en estos términos porque muchas personas dicen, ay, no, ya está en problemas y ya no necesitamos pagar. No, Yaret, yo creo que es muy importante esto que mencionan. ¿Y qué viene para Grupo Electra? Van a fijar el precio de sus acciones, seguramente lo harán ya en enero con una casa de bolsa. Vamos a ver en las próximas semanas cómo se comporta el precio. Es poco probable que regrese el valor que tenía de 900 pesos, el certificado de participación ordinaria. Tendrá un impacto todo esto y mientras tanto esperamos que sí, que el Poder Judicial le gire indicaciones para que pague. Ya no tendremos a Electra como una empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, ya no podremos tener acceso a mucha información, ya no sabremos qué está pasando con sus tiendas, qué tipo de enseres compra, cuánto gana, cuánto pierde, cuánto le paga de utilidades, de reparto de utilidades a sus trabajadores, cómo cumple o no. Todo eso ya no lo vamos a tener, que es una pena, la verdad, porque nos permitía saber cómo estaba avanzando incluso con los litigios por los impuestos. ¿Qué nos queda? Vamos a poder ver los estados financieros del Banco Azteca, quizás de la Afore, pero el
presidente del grupo Salinas, el presidente del grupo Electra, está optando porque la controladora, que es la joya de la corona de su grupo, se transforme en una empresa privada. TV Azteca seguirá, hasta lo que sabemos, en el mercado de valores. Vamos a poder tener información de Nueva Electra del Milenio a través de las emisiones de prospectos que hagan en los mercados internacionales de bonos, pero creo que la decisión del señor Ricardo Salinas Pliego ha sido un poco de privacidad, mientras quizás se reconstruye y vuelve, como me platicó aquella vez en la década de los 90, como el ave fénix a resurgir. Pero sí, Miguel, los trabajadores no tienen la culpa. ¿Estás de acuerdo, verdad, Yaret? Súper de acuerdo. Es, como decía Miguel, una fuente muy importante de empleo y pues también de adquisiciones de algunos bienes para las personas. Y también para muchos servicios es como la principal referencia para las personas. Entonces, pues era en este sentido lo que nos preguntaban de, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con las personas que tenemos alguna deuda o alguna cosa con Electra? ¿Nos beneficia? ¿Nos afecta? Como decían en los comentarios, ¿debemos alegrarnos o debemos preocuparnos de lo que está pasando? Fíjate, Yaret, nos dice Oscar, maestra, este usurero vive de las tranzas que le permite el gobierno y el Poder Judicial, no paga impuestos, aguinaldo, utilidades, IMSS ni sus adeudos, por eso se debe evidenciar al personaje. Sí, de acuerdo en el comportamiento ético, yo creo que lo hemos evidenciado de una manera muy respetuosa desde mi trinchera. Escribimos una portada en Proceso que se llamó El desafío constante de Salinas Pliego al fisco. Busca Salinas Pliego, también fue otra portada, busca darle la vuelta al fisco con la creación de una nueva controladora. Hemos cuestionado sus estrategias judiciales para no pagarle al SAT. ¿Por qué? Porque él lo que hizo durante mucho tiempo fue consolidar empresas con pérdidas. Entonces, imagínense que nosotros pudiéramos presentarle al SAT pérdidas en nuestra operación para que el SAT no nos cobrara impuestos simulando. Yo quiero aclarar que el señor Salinas Pliego pues ha usado todos estos recovecos porque ahí estaban en la ley. En este gobierno y en el gobierno del expresidente López Obrador se eliminó una disposición que permitía consolidar deudas, consolidar pérdidas, por lo cual ya no era viable que pudieran estar reduciendo el pago de impuestos. Entonces, no creo que abone con calificativos o palabras que no se puedan ampliar a los hechos. El señor Ricardo Salinas Pliego tiene un estilo muy particular de hacer negocios, ha sido sancionado por la Comisión de Valores de Estados Unidos, ha sido también de alguna manera evidenciado por las autoridades bursátiles, por el fisco, pero él está convencido de que el modelo económico es otro, de que el gobierno a través de la administración pública no sirve para nada, pero casualmente a veces en sus tweets dice, y para esto pagamos impuestos, lo cual nos da mucha risa. Dice, Alan Sánchez fue multado por la CNBV hace unos años. Ustedes se acuerdan también del caso Codisco, ¿no? Del caso Codisco que estuvo también junto con Lozada, en el ojo del huracán en Estados Unidos. Aquí la CNBV también lo ha multado. Y otro tema del que también sabemos mucho en Revista Fortuna, ustedes se acuerdan cómo en 2022 él, a través de un cabildeo en el Senado de la República, en donde estuvo el legislador Ricardo Monreal, buscó que se modificara la ley del Banco de México para que nuestro Instituto Central, que yo digo es una de las principales instituciones que tenemos, ¿por qué no comprara los dólares que estaban en circulación? Porque él decía, los traían los migrantes. Bueno, para no hacerles más largo ese tema,
Él quería modificar la ley del Banco de México, lo cual iba a vulnerar la autonomía del Banco de México. Si hay algo que hace que esta economía esté, las finanzas frente a los inversionistas, que somos una economía, unas finanzas sólidas, es la ley del Banco de México, la autonomía del Banco de México, estar seguros que nada va a trastocar la custodia de las reservas internacionales, Yaret, amigos y amigas. Y bueno, pues él quería modificar la ley. Afortunadamente, hubo un bloque por parte de los banqueros, muchos legisladores se opusieron y no se modificó la ley del Banco de México, pero esa ley tenía convocatoria, tenía dedicatoria, Yaret, ¿te acuerdas, verdad? Dedicatoria al señor Salinas Pliego y pues fue en su momento fue un gran reportaje porque, bueno, se registró todo lo que había de fondo y lo que podía pasar, alertaba lo que podía pasar y lo que nos podía pasar, lo que le podía pasar al país si esto se llevaba a cabo. Afortunadamente lo pudieron parar, pero al señor Salinas Pliego, pues creo que no le encantó en lo que terminó todo esto. Sí, no se aprobó la misión del Banco de México de resguardar la autonomía estuvo a salvo, pero pues es el estilo del señor Ricardo Salinas Pliego. Como periodistas nos corresponde pues darle seguimiento, estar al tanto y no formar parte de linchamientos que no tengan sustento. Dice Oscar, maestra, Afore Azteca no ha devuelto a Hacienda las cuentas inactivas. No lo sé, yo sé que sí había devuelto un monto importante, pero vamos a estar atentos. Miguel Castro, la percepción del gobierno quizás no sea tan errónea. ¿A qué te refieres, Miguel? ¿A que debe pagar impuestos? ¿A que está abusando? Si nos puedes especificar. Alan Sánchez, también se le señaló en Estados Unidos con un senador, pero fue en materia de lavado de dinero. No se olviden que en todos lados se cuecen habas. Sí, que hubo por ahí entrega de recursos y que también se le señaló. Ay, pues, Yared, ¿algún comentario más? Porque ahora sí nos extendimos mucho y ya nos tenemos que ir. Gracias, Juan Manuel, discúlpanos, estaba pensando que eran las 8:30. Saludos, amigos, amigas, gracias por estar aquí en Economía Social. Un comentario final, querida Yared. Pues no, nada más agradecerle a todos por ver Economía Social y por estar al pendiente. Sigan la cobertura sobre este tema en Revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx, y síganos en todas las redes sociales porque vamos a estar muy pendientes de este tema. Muchísimas gracias, Yared Arciniega, desde la mañanera. Les mando un abrazo. Bueno, el tema de Bitcoin es otro tema con el señor Ricardo Salinas Pliego, pero ya luego les platicamos. Juan Manuel, discúlpanos. Amigos, ahora sí platicamos mucho. Les mando un abrazo, un saludo. Hasta pronto, Yared. Hasta pronto, Juan Manuel. Quédense aquí en las charlas de Astillero con el maestro Julio Hernández.